Bueno, quisiera saber un poquito más de torres de enfriamiento. Pues vamos allá, mi nombre es Wilfredo Díaz González, soy ingeniero mecánico, mi concentración es refrigeración, aire acondicionado. Así que de lo poquito que sé, pues voy a contestar varias preguntas aquí que me han hecho. La torre de enfriamiento, eh, básicamente seleccioné esta que es flujo cruzado. Los componentes son los siguientes. Por aquí tenemos el abanico, la parte de arriba. Tenemos el abanico que se encarga de, vamos a ponerlo aquí en color verde para que se pueda diferenciar el aire. Vemos que aquí el aire vemos que entra por los laterales, aire que tiene unas características, así que ese aire va a tener unas temperaturas de bulbo seco, temperaturas de bulbo húmedo, humedad relativa, entalpía, así que ese aire que entra ahí va a tener unas características. De acuerdo a la capacidad del abanico, pues entonces el flujo másico y el flujo volumétrico pues va a ser diferente. Y eso también lo va a determinar la cantidad de los fill, ¿verdad? En español el fill viene siendo el fill en español, estoy buscando a ver cómo, el relleno se llama el fill. El fill, pues va a ofrecer una resistencia a ese paso de aire, ¿cierto? Así que y el abanico se encarga de tener la potencia a través de, ¿verdad?, del motor eléctrico, de mover la cantidad de aire necesaria de acuerdo a cómo se diseña la torre de enfriamiento. Así que ese aire finalmente sale por este nozzle que tiene sus características aerodinámicas. Eso después lo podemos explicar un poquito más. Pero básicamente lo que se quiere ahí es reducirle la velocidad cuando se ensancha el cono en un cono divergente, y todo es con el propósito de reducir el drift, ¿verdad? Que todavía no lo tenemos porque no le hemos llenado de agua a la torre, pero ahora venimos a eso. O sea que ya explicamos la parte de que hay un abanico que se encarga de movilizar una cantidad de masa de aire a través de el fill, el relleno, y en este momento como está seco pues hay menos resistencia, ¿verdad? Porque no tiene agua. Pero una vez nosotros hacemos la conexión de agua la hacemos aquí, y esto normalmente va a una boya que empieza a descargar el agua. Así que por ejemplo, si descargamos ahí 1000 galones de agua, vamos a ponerle 1000 galones, vamos a dejarlo así, 1000 galones. Vamos a suponer que esta torre se llevó 1000 galones de agua. Entonces, de acuerdo a las características de esa agua de la ciudad, pues a esos 1000 galones van a representar una cantidad de lo que llamamos el TDS, la que es la unidad total de sólidos disueltos. Y eso va a venir representado en este caso, pues quizá
podemos decir que por cada 1000 galones de agua, vamos a suponer que hay 1 libra de particulado. Tierra, corrosión, minerales. O sea que cada 1000 galones de agua que se introducen a la torre, pues tienen adicional esa agua, pues con esa agua pues viaja un particulado. Acuérdate que esta torre de enfriamiento es nueva, la acabamos de ensamblar, y si acaso lo que tiene es un poquito de particulado, de polvo, de algo que, un residuo que dejaron los contratistas, pues obviamente todo eso se trata de minimizar para poder enjuagar la torre antes de llenarla. Pero el grueso del particulado viene del make-up, del agua de repuesto. La torre está vacía, pues la vamos a llenar. Ahora, la torre está ahora en lo que se llama un ciclo de concentración. O sea que esto es lo que se considera un ciclo de concentración, ¿verdad? Cycle of Concentration, COC. Si en este caso pues vamos a prender la torre, ¿verdad? En este caso pues la torre tiene un sistema de bomba. Vamos a suponer que la bomba prende, vamos a ponerle aquí que como si esta fuese la bomba. La bomba entonces recoge esa agua y la devuelve a la zona caliente, ¿verdad? Del hot. No sin antes pues pasar por el intercambiador de calor. Vamos a dibujárselo aquí, por ejemplo. Así que entra el intercambiador de calor y sale del intercambiador de calor. Y llega a la parte de arriba de la torre de enfriamiento. Ok, que esa bomba lo que se encarga es de recircular esa cantidad de agua. Ok, arriba lo que tenemos es el agua caliente, o básicamente el retorno de la torre, que todavía no está caliente, simplemente estamos recirculando esa agua. Y tiene unos distribuidores que en esencia son como unos atomizadores para poder entonces ser equitativos la cantidad de agua que viaja o baja a través de ese relleno. ¿Por qué? Porque si por ejemplo en esta zona estos nozzles, estos distribuidores se rompen o se caen o no los instalaron bien, que no atomiza bien el agua, pues la cantidad de agua aumenta. Y esto lo tienes que tener en consideración al hacer la hora del startup, ¿verdad? Porque si la cantidad de agua aumenta, pues quiere decir que la cantidad de aire que va, esto es lo que llamamos la relación de aire y agua. No se en la especificación de la torre se diseña para una relación de aire y agua, y eso pues puede variar entre 1 a 1.40 a 1.50, y es comparando el flujo másico del aire y el flujo másico del agua. Es una relación, ¿verdad? Así que lo que estamos diciendo es que si eso fuese de esa manera, que por ese lado de la torre pasa más agua, restringe el paso del aire. Entonces aquí este aire estaría con una velocidad mayor, lo que aumentaría el drift, ¿verdad? Que el drift es cuando la velocidad del agua tiene la capacidad de acarrear o de llevarse esas gotitas de agua, ¿verdad? Así que hasta ahora eso no es lo que queremos, ¿verdad? No queremos que esas gotitas de agua se las lleve el agua, así que por lo tanto tenemos que hacer un commissioning de la instalación de la torre y que esos distribuidores
según los diseñaron los manufactureros de esa torre, estén bien instalados para que el agua sea distribuida equitativamente en todo el relleno, para que entonces el flujo del agua y la relación de flujo másico de agua y másico de aire pues sea en promedio, se mantenga, no importa la sección de relleno que yo evalúe, pues mantengo esa relación. Así que eso es lo que yo pretendo, mantener una relación de flujo de agua con flujo de aire. Ahora, ya explicando eso, ya podemos entender que tenemos un abanico que tiene una capacidad de mover una cantidad de agua, una cantidad de aire, debo decir, y que entonces tenemos una bomba que recircula esa agua a través de un intercambiador de calor, y lo que queremos lograr es mantener esa relación de flujo de aire y flujo de agua. Ok, hasta ahora pues el condensador no está provocando, ¿verdad?, calor, sino que lo tenemos simplemente ahí. Pero sí sabemos que el propósito de la torre es, a través del proceso de vaporización, que es por donde ese vapor que se elimina en la torre es el que tiene la capacidad de bajarle la temperatura, ¿verdad? Un proceso latente, bajarle la temperatura a esa agua. O sea que la temperatura del agua en lo que llamamos la bacineta de agua caliente, en el hot basin, la parte de arriba, la tenemos aquí, el hot basin, y esa agua, y a veces mantiene un nivel de agua ahí antes de que salga por los orificios, tiene una temperatura de diseño, pues lo vamos a ver los parámetros que nos van a dar de diseño o de cómo está trabajando la torre. Eso es temperatura de bulbo seco, así que podemos coger esa información en el field con algún sensor que tenga la tubería, o la podemos medir y hacer un promedio de esa temperatura. Y igual en el cool basin, en la parte de abajo, podemos entonces tomar la temperatura en el cool basin y podemos tomar la temperatura en el hot basin, dry ball, que eso es lo que vemos aquí, ¿verdad?, como temperatura fría y temperatura caliente. Ahora, ¿qué otros parámetros tenemos aquí? Ya le mencioné lo del aire, ¿verdad? Así que tenemos lo de la temperatura del wetboard del aire. Cerca de la torre se hace un promedio de lectura del wetboard de ese aire, porque según la característica del bulbo húmedo, pues va a ser su capacidad para poder evaporar esa agua o perder capacidad de vaporización. Ahora, como bien le mencioné, en el proceso, ese heat exchanger le va a dar calor, va a subir la temperatura, y por procesos de vaporización pues logra bajar la temperatura para el cool basin, la bacineta fría. Entonces logra evaporar agua. O sea que esa agua que se evapora, agua en estado de vapor, eventualmente es agua que tenemos que reponer. Ok, entonces ¿cuánta? Vamos a suponer que toda esa agua que inyectamos cuando hicimos el startup se evapora. No va a ser paulatinamente mientras ocurre el proceso de la torre de enfriamiento.
y la evaporización. Pero vamos a suponer que ahí entonces tuvimos que añadir 1000 galones más de agua. 1000 galones más de agua, que esos 1000 galones, pues cuánto van a traer, ¿verdad? De acuerdo a las características del agua, considerando que se mantengan el servicio de agua de la ciudad, pues automáticamente cuánto tenemos ahora. Porque recuérdate que lo que se evapora es el agua. Ahora, yo sustituí esos 1000 galones que se evaporaron, pero ya los que estaban me habían depositado 1 libra de agua, 1 libra de particulado, ¿verdad? Ahora, esto es sólidos disueltos, ahora tengo ¿cuánto? 2 libras. Y esto es lo que consideramos como 2 ciclos, ¿verdad? 2 ciclos. Entonces las torres de enfriamiento están diseñadas a veces para 2 ciclos, 3 ciclos, 5 ciclos. Ya eso, el que le da el servicio de tratamiento de agua, es el que se encarga de mantener esos ciclos de concentración. ¿Cuál es el propósito? Bueno, se puede predeterminar unos ciclos seguros. Depende del material de la torre, depende del material de la tubería, porque mientras más particulado tenga la torre, pues puede atraer condiciones de crecimiento microbiológico, se puede adherir a la tubería el particulado, o sea que en la tubería se va adheriendo ese particulado y ya se convierte en particulado no disuelto en el agua, porque se va depositando en la tubería. Pues entonces ahí pues tenemos que tener un control. Ya se ha demostrado con el comportamiento de otros sistemas que fluyen ese tipo de concentración y depende de los minerales y los particulados. Acuérdate que también viene lo que es la contaminación que se va introduciendo en la torre. Todo eso se va sumando. Así que de repente si hay una construcción cerca de la torre o hay una condición en el clima, como algún polvo de algún desierto, alguna condición, todos esos particulados pues se van introduciendo en la torre y eso va aumentando los ciclos de concentración y pues se va reflejando en lo que es el TDS, que te va a sumar todos esos ciclos, el ciclo de concentración, se le suma también el particulado no disuelto y el particulado disuelto. Así que queremos minimizar eso. Entonces llega el momento que tenemos que tomar una decisión y diluir esa agua que está en la torre. O sea que tenemos que diluir el agua que está en la torre. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues ahí viene la función del blowdown. Así que ya habíamos dicho que teníamos el makeup que introduce a través de una boya para mantener un nivel. Pero entonces, si ya esa concentración cuando llegue a 3, que yo tenga que introducir otros 1000 galones o que también la torre coja particulado, el que le da el tratamiento de agua y monitorea las condiciones del agua de la torre de enfriamiento, monitorea también lo que es la conductividad, que es la característica al agua ser conductiva eléctricamente, ¿verdad? O conductividad de calor, ¿verdad? Que tenga las características de conducir, que eso es lo que queremos. Pero también mucho particulado pues puede causar erosión y corrosión en la tubería y no queremos viajar con los minerales que me permitan una conductividad para poder conducir en el intercambiador de calor buen calor, que sea eficiente pero que no me cause daño a la temperatura ni me cause erosión en las tuberías por ejemplo, el condensador, el intercambiador de calor, en este caso el chiller, o los condensadores de los Cell Container Unit. Ahora, ¿qué más podemos decirle aquí? Ahora, si los ciclos de concentración, el límite es 3,
tendría que necesitar 1000 galones más, ya que aquellos 1000 galones se evaporaron. Entonces ya ahí caería en una concentración de 3, que es mi límite de diseño, ¿verdad? Y ahí yo tendría que tomar decisiones de poder hacer el blowdown. Y el blowdown es simplemente una válvula que me permite, vamos a dibujarla por aquí para que no interrumpa, una válvula que me permite automática disponer de esa agua para poder entonces hacer una dilución y que pueda entrar agua y que yo pueda bajar esos ciclos de concentración. Así que eso lo monitorean por la conductividad. Lo monitorean por la conductividad y entonces le envían una señal automática a esa solenoide. Si usted lo maneja manual, pues tendría que abrir esa válvula y leer la conductividad y cerrar el agua del blowdown, ¿verdad? De salida, cuando ya logre los ciclos de concentración que necesita. Para eso es monitoreando la conductividad. Eso se puede hacer manual, pero es más eficiente hacerlo en automático. Y para eso, pues usted contrata una compañía que le monitoree esos sistemas de conductividad. Ahora, vamos a seguir aquí. Ahora, básicamente eso es lo que quería establecer. El approach es un parámetro que tenemos aquí. Y eso ya me lo trae el software para poder analizar. Esa es la diferencia de la temperatura del agua de la bacineta de agua fría y la temperatura del wetboard del aire. Esa diferencia que hay ahí. Eso le llaman el approach, ¿verdad? Así que ese approach a veces tiene unos límites de 3, de 5, se pierde las características de remover calor cuando se va acercando ese approach, y ahí pues se pueden tomar decisiones como de bajarle las revoluciones por minuto al abanico para ser más eficiente, porque ya si el wetboard se acerca mucho a lo que es la temperatura de la temperatura del agua de la bacineta fría, pues ya no es costo efectivo seguir manejando tanta masa de aire. Pero sí tenemos que velar que hay torres de enfriamiento que están diseñadas para mantener una relación de líquido y aire, ¿verdad? El gas ratio, ¿verdad? Liquid and gas ratio. Y eso hay que ver cada torre de enfriamiento con su diseño, a ver qué es lo más eficiente. No todas las torres se le puede aplicar un variador de frecuencia porque no están diseñadas para eso. O sea, hay que ver el diseño de la torre como tal. Si no, pues flujo constante y el galonaje constante. Si vas a variar el aire, pues tienes que variar el flujo de agua. Así que eso en el camino, pues vamos a ver, eso sería otro video, porque aquí simplemente estamos evaluando algo básico de cómo funciona la torre, de dónde se recopila la información, y ahora llenamos el programa. Así que el programa me pide esta información. El programa me pide la presión atmosférica en PSI, ¿verdad? En PSIA, presión atmosférica. Pues aquí se considera todo a 14.7, pero si usted quiere ser un poquito más exacto, pues puede a través de una aplicación o medirla con el instrumento. Esta información se toma en el field con el instrumento. La temperatura del aire del wetboard del aire, ¿verdad? El bulbo húmedo del aire entrando. El bulbo seco del aire entrando. Toda esta información que usted puede recolectar.
Si tiene un termómetro, dry ball también del agua. O si la tiene, ¿verdad?, en el BMS, pues la puede recopilar también. El approach lo puede calcular porque tiene la temperatura del agua fría, de la bacineta, y tiene la temperatura del wet ball aquí. Lo más difícil es el wet ball, que normalmente en el BMS no se reporta, a menos que tenga un sistema de economizar a través de wet ball. El liquid gas ratio, eso se ve en las especificaciones de la torre para cómo se diseñó, o se puede también hacer la relación de flujo másico de aire con flujo másico de agua, ve que la unidad es libra sobre libra, y ahí puede ser pues hacer el cálculo. Se puede hacer, si tienes, habría que coger la lectura de galones por minuto y los CFM del aire. Se puede hacer, convertir entonces los CFM a flujo másico con la densidad del aire, se puede calcular. El blowdown, los ciclos, serían los ciclos que usted está manteniendo ahora mismo, eso usted lo consulta con el que le está tratando el agua, o la torre ya te dice, mira, esta torre yo la voy a trabajar a 5 ciclos de concentración, pues ya se sabe que esa es la... Pero a la hora de hacer la lectura, debe de estar en control. Así que si estamos manejando 3 ciclos, el drift loss viene siendo ese particulado que se pierde, como le mencioné al principio. Y esa velocidad del aire puede acarrear un poco de gotitas de aire, no en forma de vapor, sino gotitas de aire atomizadas, y sacarlas fuera de la torre. Si eso aumenta, normalmente eso es bien bajito, si eso aumenta como quiera, para poder mantener la conductividad del agua, usted tiene que hacer un blowdown. Ahora, mientras más drift, menos blowdown hace, pero ese drift, pues como el agua tiene químicos, ese drift pues, le puede causar corrosión y le puede causar daños a la torre en el exterior. Y también, considerando que la torre puede ser un foco de infección, si no está bien mantenida, pues es peligroso, porque ese drift es el que transporta, por ejemplo, la legionela. Así que es bueno mantener ese drift bajito. Mantener ese drift bajito, pues tiene que ver con la velocidad del aire a través del relleno, ¿verdad?, del film. Así que es un parámetro también que se puede sacar de especificaciones o se puede calcular. Y vamos a ver más adelante cómo se puede calcular. El make of water, la temperatura, pues eso es otra cosa que usted puede medir. En el software, esto usted lo puede introducir los parámetros, y después la segunda tabla es el output de lo que el programa me da. La velocidad, la velocidad del aire crea una presión total dentro de la cabina de la torre de enfriamiento, que eso yo lo mido con un instrumento. Así que eso es en pulgadas de agua, es la estática del abanico, o lo puede sacar de las especificaciones del abanico de la torre de enfriamiento. La eficiencia del abanico, aunque se puede calcular, esto yo lo saco de la placa del motor, pero lo puede sacar también de las especificaciones de la torre. Ahora el output de este programa es toda esta información que está aquí. Tenemos una unidad de transferencia de calor que tiene unos parámetros que tienen que ver con la eficiencia. Tenemos como resultado la temperatura, cómo es que logramos sacar esa agua de esa torre con estas condiciones, cómo es que se baja la temperatura, la capacidad de bajar temperatura removiendo calor, ¿verdad? Un proceso adiabático, pero también logra cambios en temperatura. Tenemos el rey de vaporización, que este programa pues te lo da. Tenemos el blowdown rate por las concentraciones, ya el programa te puede calcular la cantidad de blowdown que necesitamos, y el drift loss pues el que entendemos que debemos de tener. Ahora usted al blowdown le puede poner un GPM meter y comparar este resultado para saber si realmente estás
eliminando esa agua por el blowdown o lo estás perdiendo en el drift. El makeup, también el makeup puedes poner un GPM meter y compararlo. Así que no, yo leo las dos cosas. Monitoreo, si es en un día la evaluación, pues solamente monitoreo el makeup. Obviamente el makeup varía porque la presión a veces de los edificios pues depende de la presión de la ciudad, pero cuando es un sistema que tiene presión constante, que ya tiene un panel que controla la presión de la bomba y se alimenta de la cisterna, por ejemplo los hoteles tienen cisterna, pues es más confiable mi lectura. Y si el sistema de BMS del edificio pues lee los galones por minuto del MEICO, pues más fácil todavía. Yo ahí en ese caso pues no tomo la lectura del flujo del MEICO, pero sí me gusta saber cuán capacidad tiene, obviamente con la válvula del MEICO abierta completa, así que tengo que amarrar la boya, dejarla abierta completa y tomar esa lectura. La temperatura de salida del aire, eso es arriba en el stack, que se toma esa lectura para saber qué temperatura tiene de saturación, saturado porque se considera eso 100% vapor, la humedad relativa ahí en ese punto es 100%. Muchas veces hasta se ve la nube de vapor saliendo de la torre. El programa te da la capacidad en BTU por hora. El programa te da el flujo de aire que sale en 1000 libras de aire por hora, la entalpía del aire, cómo aumenta, cómo viene la entalpía en la entrada, que eso es por las propiedades termodinámicas, ¿verdad? De ese aire a la presión atmosférica que tiene y a la temperatura que tiene. Que la entalpía, ya el programa como tal tiene las tablas termodinámicas programadas, le dan los valores y él te calcula la entalpía del aire. O sea que eso lo hicimos con el wetball y la presión. Y la temperatura de la salida pues fue la que tomamos, que fue 90.783 grados Fahrenheit. Entonces tenemos el volumen específico de aire, que es una buena información para poder entonces tomar decisiones si necesitamos bajar los hertz del abanico o subirlo. Así que con eso se sabe. La salida de aire en saturación la vemos aquí por 1000 CFM, la serían 121.000 CFM. Aproximadamente la cantidad de caballos de fuerza que se requieren para mover el abanico y la cantidad de fuerza para poder hacer el bombeo del aire. Así que esto es un aproximado. Aquí no, tampoco pusimos aquí el head pressure, cuál es la distancia desde la succión hasta la altura de la torre, porque esto es un sistema abierto. Así que tampoco está la caída de presión a través de la tubería, los codos, caídas mínimas y máximas, y a través del heat exchanger. Pero el programa te da un reporte también. Te da un reporte que lo vamos a ver más adelante. Otras cosas que puedes calcular son otras fórmulas que yo tengo aquí, que en otro video estaría explicándolas. Pero son otras fórmulas y ecuaciones que se pueden calcular con estos valores que tomamos, los ciclos de concentración, ya esto sería información que me piden aparte que la tengo que hacer manual. Pero le puedes dar pausa al video, tomarle foto y ahí está la fórmula de toda la información que recolecté. Y esto estamos hablando de quizás 30 minutos que te toma recolectar toda esa información, y si el site, el lugar de trabajo tiene un BMS que tiene toda esta información, es muy probable que solamente tengas que tomar el wetboard del aire, que en la mayoría de las ocasiones, si acaso me he encontrado algunos 5 proyectos que tienen esto en el sistema de control, son muchos. Aquí se puede calcular lo que es la relación de líquido y gaseoso con estas características, y aquí el programa te corre un resultado. Vemos el resultado de acuerdo a el programa te pide que le ponga el nombre del proyecto, el sistema, el número de corridas que se hicieron, se pueden hacer varias corridas,
la data que se introdujo, que fue la que ya explicamos, y el output, ¿verdad? Este sería el resultado de este cálculo. Ahora, este informe se entrega y usted pues cobra de acuerdo a lo que usted sabe. Así que con esas palabras le tengo que decir que usted como técnico de refrigeración tiene la capacidad para poder hacer una evaluación de performance en una torre de enfriamiento y poder entregar un reporte certificado. Y acá pues al final de eso pues usted le hace su tablita, lo firma, le pone su fecha, su número de licencia. Usted es técnico de refrigeración y aire acondicionado y puede entregar un informe como ese de ver el performance de una torre de enfriamiento. Y allá con esa información pues que los ingenieros de planta tomen sus decisiones, ¿verdad? Si tienen que subirle los air al abanico, bajarlo, aumentar los ciclos de concentración, disminuirlo, tomar decisiones para poder saber si es que estamos perdiendo agua por el drift o que los ciclos de concentración no se están llevando a cabo, la conductividad. Así que se toman decisiones porque aquí en estos equipos industriales se pierde mucha energía, especialmente mucha agua. Y por falta de conocimiento no es, porque la información está. Es cuestión de educar a los técnicos y esto pues o nos toca a nosotros buscar la información y educarnos para poder llevar estos servicios al campo laboral y poder mejorar, porque en mi experiencia pues he trabajado en muchos proyectos donde veo estas torres de enfriamiento. Una vez se le da el startup, simplemente si se tripea un VFD, pues se resetea, o cuando viene el shutdown que se lava la torre, pero en ese año, en 2 años, en 4 años, en 5 años, ¿quién midió la pérdida de desempeño de la torre? ¿O quién estuvo pendiente a bien escasos los proyectos que toman en consideración el performance de la torre? Y este es un tema que puede tener muchas ramas de necesidad que hay actualmente en el campo laboral, especialmente solamente con el mantenimiento. O sea que OSHA recomienda que estas torres de enfriamiento se limpien cada 6 meses y que se hagan unas pruebas de Legionella y un proceso, ¿verdad?, que lo tiene el Cooling Tower Institute para poder limpiar estas torres y unos requisitos de seguridad. Así que hay mucho trabajo en el field. Lo que pasa es que tenemos que nosotros tener la confianza de poder hacer las evaluaciones y poder entonces llevar la información y dar un servicio correcto con información, correcto con data empírica, que podamos llevar un reporte y presentar como que de esta manera encontré la torre, le dimos mantenimiento, la lavamos. Ahora, esta torre yo la voy a lavar. Este es el proceso que vamos a hacer hoy. Esta torre se va a lavar y después yo le voy a tomar esta información después la semana que viene y voy a comparar un reporte con el otro. Y ahí vemos qué se logró. Se logró mejor transferencia de calor y lo vamos a ver en los parámetros de resultados, donde se va a lograr la transferencia de calor. Obviamente tengo que pretender y tengo que esforzar el sistema que cuando yo vaya, pues las condiciones ambientales sean parecidas al día que yo tomé esta lectura inicial. Así que mi wetboard debe ser parecido. No puedo ir un día lluvioso, porque hoy que vamos a lavar las torres, está haciendo sol y tengo ese wetboard, ¿verdad?, que fue la data que yo introduje, ¿verdad?, que en el reporte me la da. Ya yo tengo este reporte, tengo 65 de wetboard. Así que más o menos se puede tomar una lectura y tiene su confiabilidad, pues depende de esos parámetros que no cambian, ¿verdad? Aquí van a cambiar muchas cosas porque se va a limpiar los strainers de las bombas. O sea que puede ser que el flujo másico de agua aumente.
obviamente el flujo de aire va a aumentar una vez se lave la torre. Lo que puedo tratar de hacer es que la próxima vez que venga, tratar de ver que cuando yo tome las lecturas, el porciento del chile sea el mismo, que esta información no la tengo aquí, pero la tengo apuntada aparte, y que las condiciones exteriores de la torre sean las mismas, porque eso es algo que nosotros no tenemos control sobre ella, pero sí puedo seleccionar, venir otro día y si está lloviendo, pues no tomo la lectura ese día. Y si el porciento de ocupación, en este caso esto es un hotel el que estoy haciendo, no me exige carga al chiller, pues vengo otro día donde pueda coger la lectura que sea lo más similar posible al día de hoy, que fue cuando lavamos las torres. Bueno, pues espero que esto le haya servido de gran ayuda. Cualquier cosita me deja un comentario en la sesión de comentarios y podemos más adelante aclarar alguna otra rama de este tema de las torres de enfriamiento, que básicamente eso es lo que hago, ¿verdad? Reacciono ante dudas que me preguntan. Si tengo el tiempo, pues las puedo explicar. Éxito.